Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Para hoy nos honra con su presencia un viejo amigo, no porque sean viejos, sino porque hace muchos años que nos conocemos. El doctor Castillo Pantaleón, que como mejor se le conoce a él. Ah, sí, Castillo Pantaleón, todo el mundo lo conoce en el país. Lo hemos querido invitar porque hay muchas cosas sobre el tapete en estos momentos que la opinión suya tiene una importancia extraordinaria. Vamos a iniciar seguido con el plato fuerte. Situación de los que en estos momentos están en las cárceles producto de acusaciones de robo, de desfalco, de muchas cosas más. Usted como dominicano primero, como abogado después, o usted invierte como usted quiera, ¿qué le parece y hasta dónde llegará esto? ¿O podría llegar esto? Ercilio, primero muy honrado, gracias por la invitación. Mira, desde el punto de vista técnico, eh, todos los expedientes que tienen que ver con el manejo de recursos públicos y el señalamiento de irregularidades que impliquen una violación penal, tienen muchas dificultades probatorias, lógicamente, porque la naturaleza del ilícito relativo a la administración de fondos públicos, y las personas que incurren en esa inconducta, que son funcionarios o gente cercana a estos círculos de poder y con capacidad de influir en las decisiones administrativas, no es gente improvisada, es gente inteligente. El crimen de cuello blanco usualmente es muy sofisticado. Se basa en la letra chiquita de la interpretación de la ley, la interpretación creativa de los alcances de la administración, de los recursos, formas obviamente de elusión de estas reglamentaciones que garantiza que no haya malversaciones. Y por lo tanto, el Ministerio Público tiene por delante siempre en este tipo de expedientes una gran dificultad probatoria. Eso en primer lugar. En segundo lugar, está el tema de que las estructuras de poder fáctico que terminan accediendo al control de la cosa pública, pasando a ser entonces parte consustancial del Estado, porque el grupo que controla el poder puede tener niveles de influencia sociopolítica al margen del Estado, pero cuando accede al control de este, son las dos cosas juntas. Y esto, aun se abandona el poder, hace que gran parte de este halo de autoridad, de influencia, de poder, además del poder económico que obviamente se logra cuando se manejan recursos públicos en gran escala, hace que los niveles de gravitación en todos los escenarios, incluyendo el judicial, exista. Es decir, y tú requieres, por lo tanto, para luchar contra, para no ser neutralizado, que los niveles de independencia del Poder Judicial, además del tema de la capacidad, sea muy elevado. Y en países pequeños, en donde las colindancias de los sectores de poder son inmediatas, eso es sumamente raro. Es decir, casi todos estos magistrados en cuyas manos se van a caer esto, pues es gente que de una u otra manera o siente el temor o de alguna manera es tocada por. Entonces, esa es la segunda gran dificultad. Y obviamente con las transformaciones estructurales que ha tenido el Poder Judicial desde el año 1994 a esta parte, después de la reforma constitucional del 15 de agosto de ese año, los niveles de independencia judicial prácticamente han desaparecido. Contrario a lo que se afirmaba que era la motivación de esa parte de la modificación estructural del Estado, diciendo que no, que los jueces designados por el Senado son dependientes políticamente. Después de que cambió ese esquema de designación de jueces, no ha habido una sola sentencia importante condenatoria con carácter definitivo en materia de corrupción. No hay ninguna. Las únicas sentencias que hay son las del modelo anterior. No es un invento, es una realidad. Más de un cuarto de siglo de puesta en práctica de ese modelo así lo demuestra. Es decir, los niveles de dependencia
política de la judicatura actualmente. Son mucho más concentrados y menos detectables, precisamente porque no estableces la vinculación de manera tan transparente como en el modelo anterior, en donde el senador que nombraba o recomendaba la designación de un juez en su provincia o en una demarcación, se sabía quién era. Y por lo tanto, tanto el senador como el juez tenían que guardar ciertas formas. Además, el mal manejo del senador impactaba en la carrera del juez y el mal manejo del juez impactaba en la proyección política del senador que había prohijado su designación. Entonces, cuando la cosa no funcionaba o andaba mal, se iba uno y más atrás se iba el otro. Pero ahora no hay manera de salir del juez malo. No hay forma. De hecho, porque actualmente hay un modelo de corporativización con un consejo del Poder Judicial que ha prohijado que consejeros del Poder Judicial hayan llevado casos hayan llevado sobornos, que son casos de sobornos, en los que han estado involucrados. Casos en donde se vio contando dinero de sobornos en el escritorio del presidente de la Suprema Corte de Justicia, en expediente que involucraba la intermediación de un consejero. ¿Y qué ha pasado con esa situación? Eso ni se juzgó y no ha pasado nada. Bueno, lo separaron, pero no pasó de ahí. Esa gente se quedó con su dinero. Entonces, todos estos O procesos sea que que hay tienen ahora. corrupción en la justicia. Hay corrupción en la justicia. Pero siempre la ha habido, pero ahora está peor. Está peor. O sea, lo que se está viendo ahora es una cosa que no se había visto antes. Y te lo dice alguien que sirvió al sistema anterior y que conoció ese monstruo y que se gana la vida ejerciendo frente al Poder Judicial actual. O sea, yo estoy hablando de conocí los dos modelos y te puedo decir que en ese aspecto la cosa es mucho peor. Es mucho peor. Entonces, estos procesos de corrupción van a tener, por lo tanto, estos dos elementos grandes o macroelementos gravitando. Y yo no estaría optimista esperando sentencias ejemplarizantes. A ver, el Estado Dominicano ha contratado abogados para llevar estos procesos. Cuestión esta que le correspondía realmente al Ministerio Público, quien lleva la representación del Estado. Abogados particulares que no se sabe, los contrataron de grado a grado, no se sabe la cantidad de dinero que están cobrando. Y esos El Estado procesos ha hecho eso. son más mediáticos que otra cosa. Sobre el Ministerio Público que preside la gran amiga y destacada mujer dominicana, doña Miriam Germán, ¿qué usted opina? El Ministerio Público en sentido general. Bueno, de ellas como persona no creo que sea importante que lo que uno opine de si es amiga de uno, no es amiga de uno, si es respetable o no es respetable. Ese no es el detalle. A quien esté en funciones públicas se le mide por los resultados. Porque no es un concurso de popularidad, ni de simpatías. Porque entonces así la persona de nuestros afectos estará liberada de antemano con excelente calificación de ser sometida a escrutinio de la efectividad. Creo que se le debe medir por los resultados. Creo que es prematuro porque todavía hasta ahora no se ha visto más que los sometimientos para solicitudes de medida de coerción. Más nada. Es decir, esos expedientes no han llegado al grado de la acusación. Hasta ahora son los trailers de una película que habrá que verla para saber si realmente es una película clase B o es merecedora de Oscar. Es prematuro. Es prematuro. Mi deseo es que lo hagan bien. Ese es mi deseo. Pero tú no sabes cómo van a resultar las cosas sino hasta que tú las ves en curso. Y obviamente hay unas ansias atrasadas de parte de la población y unas expectativas que me parecieron en algún momento excesivas. Es decir, aquí se estuvo diciendo desde el cambio de mandos que si en enero no había gente presa, refiriéndose a los funcionarios, a quienes el rumor público o la diatriba política, porque aquí también siempre en política se acaba con el contrario, sea con sustento o no.
pero también hay un tema de rumor público y de impresión generalizada de los altísimos niveles de corrupción de la gestión del gobierno anterior. Y se decía, si en enero no hay gente presa, todos estos políticos destacados que se enriquecieron, vamos para la calle. Bueno, estamos en junio. ¿Y cuántos presos hay? ¿Cuántos miembros del comité político del PLD, que son todos multimillonarios, hay presos? No porque sean miembros del comité político o del comité central, sino porque se enriquecieron ostensiblemente. A ver, gente que entró en chancletas. De este y del anterior. ¿Entró en ¿Cuántos hay chancleta? presos? Claro. A ver, Ercilio, tú eres un octogenario. Tú estás viendo el liderazgo político desde los años 60. El Pueblo Cuestiona es el programa de más larga data de crónica de análisis político. Tú eres un veterano como no 52 hay años. otro. Y tú sabes que lo que estoy diciendo es así. Mucha de esa gente andaba por ahí en chancletas. En bicicleta. Y en bicicleta. En bicicleta y después en motorcito. Y el dinero que tiene el más infeliz de ellos no te lo has ganado tú en toda tu vida y tú eres un octogenario. Eso es así. Entonces habría que preguntarse, bueno, pero al margen del poder, ellos habían logrado éxito profesional, riqueza. No, la respuesta es no. Llegaron pobres y son multimillonarios. En forma legal, eso no es posible. Eso no es posible. Porque si tú llegas a una institución y tú reformas sus reglamentaciones internas para tú autoasignarte un salario multimillonario, eso se llama prevaricación. Eso es un delito, pero de alguna manera se ve como algo, o tú mismo autopensionarte y liquidarte y recontratarte y un seguro de esto y una compra de lo otro y unos gastos de representación. Eso es prevaricación. Pero por alguna razón eso ha adquirido la categoría de la normalidad en esta sociedad. Y por ello, la política, el acceso al control de las estructuras de poder gubernamental, es la mayor fuente de enriquecimiento rápido. Y eso es lo que está generando sencillamente es una distorsión. La política no es vista como una actividad noble para servir, para liderar los pueblos, sino como una vía de rápido enriquecimiento. Y se ve como algo normal. Tú eres rifero, tú eres narcotraficante, tú vas ahí a colocarte al amparo o a la sombra del poder, a hacer que tu actividad sea protegida y al mismo tiempo ver de qué manera tú accedes al control o a la administración de recursos públicos para hacer grandes negocios. Y eso es lo que hemos estado viendo desde un tiempo a esta parte. Yo, muy jovencito, pude ver otro modelo. O sea, qué sé yo, vamos a ponerte el caso. Don José Quesada. ¿Usted recuerda a don José Quesada? Claro. Secretario administrativo de la presidencia. Ah, bueno, acaban de reclutar uno de esa vieja guardia ahora en un puesto público, aquí Cotabar. Llegó ahí lo primero que así con la lotería es parar toda esa rifa. Pero es esa gente que puede caminar en la calle y que no le pudieron nunca sacar un solo expediente porque fue gente que tenía otro concepto. Yo recuerdo el fallecido Mario Rivitini. ¿Te recuerdas de don Mario? Fue gobernador del Banco Central, sí, funcionario del BID, o sea, un hombre, una dilatadísima vida pública. En estos días me encontré con su viuda. Martínez Lavandier. Jorge Martínez Lavandier. Entonces esa gente, a esa gente hay que venerarla y admirarla. Porque fueron burócratas al servicio. Julio Sauri, que murió en la miseria. Julio Sauri murió en la miseria. Era un hombre tan noble que ni siquiera, aún en la miseria no aceptó una pensión. Entonces llegó al extremo del estoicismo. Jorge Martínez Lavandier es otro perfecto ejemplo. Es decir, yo joven llegué a ver y admiro y honro la memoria de ese tipo de servidor público que ya no existe.
Ya no existe porque en las generaciones posteriores de políticos, por cierto que eran de izquierdas todos, ya no son de izquierda. No hay una cosa que le guste más a un izquierdista que el dinero. Es una cosa increíble. Esa es la generación que, en nombre de una visión más moderna, realmente lo que ha hecho es envilecer el Estado, envilecer la política. Y eso hace también que las reservas morales de la nación sientan un nivel de asco y de rechazo a la actividad política, y eso ha creado un círculo vicioso, porque eso no permite la regeneración de la vida política, porque la gente seria no quiere meterse en eso, le da asco. Porque, a ver, tienes que compartir codo a codo, y luego has visto el proceso también de degeneración de la sociedad y la transformación del pueblo dominicano con la migración rural urbana, que ha concentrado la población en 2 o 3 ciudades. En pocas Y palabras, diríamos que esto está podrido entonces. está muy difícil. La regeneración de la vida moral y ética es difícil. Y obviamente los que, como tú y como muchos otros, pues colocan estos temas que son de siempre y que son eternos: la moralidad, los valores del patriotismo, la nacionalidad, la dominicana, todo ese tipo de cosas. Llega un momento en que se convierte, obviamente entre estas masas de lumpen proletarios, en memes, es decir, en personajes folclóricos. Yo asumo mi rol como personaje folclórico. Yo no tengo problema con eso. Eh, claro, porque uno va a cambiar su manera de ser. Pero lo que te quiero decir es que uno lo ve con pena. Uno lo ve con pena, ¿por qué? Porque al final de cuentas eso va a ser un círculo de degeneración que ensanchará aún más estas brechas de inequidad social. Esto que ampliará los niveles de concentración de riqueza en pocas manos y que no brindará expectativas hacia una sociedad más igualitaria en términos de distribución de la riqueza y de la superación de muchas lacras morales que conducirán a estos pueblos hacia un precipicio y hacia una disolución. Eso es así. ¿Cuál podría ser el final del pueblo dominicano de continuar las cosas como van desde el punto de vista de administrar los bienes del Estado? Mira, yo no, increíblemente, desde las estructuras de la autoridad actual, no sé si tú tienes la misma impresión que yo, Ercilio. El discurso del presidente Abinader y de la vicepresidenta y su actitud sobre ciertos temas producen una impresión esperanzadora. Él es un hombre que se nota que es un poquito rígido. No quiero utilizar la palabra arrogante, pero sí un hombre evidentemente, y a ver, que no es un mal atributo para un gobernante. Un gobernante no puede ser una persona apocada. Tiene que ser alguien que inspire autoridad. Y eso obviamente, si inspiras respeto, pues se te respeta. Y su intransigencia con ciertas cosas ha resultado refrescante. Qué sé yo, el tema como él está asumiendo el manejo de la pandemia, buscando vacunas donde sea, y por lo menos la retórica del poder pareciera esperanzadora. Hay ciertas señales, por ejemplo, de que están atentos a que en los escándalos de corrupción actuar con cierta rapidez. El caso de la lotería es un ejemplo inmediato. Pero está por verse porque el gobierno llega en una circunstancia de pandemia a enfrentar todo esto en manos de nuevas manos. Y es como es como un pan con muchas hormigas, que tú no sabes por dónde empezar. Vamos a ver, las cosas se medirán obviamente por sus resultados. Y es un gobierno aún joven que todavía no ha cumplido el primer año. Atención, y que el tiempo no le va a alcanzar. Y estamos en medio de una situación también insular que planteará otros desafíos
cuya gravedad estará por verse. La crisis política en Haití toca fondo o ha tocado fondo bueno, supiste que mataron al presidente de la Suprema, de la Corte de Casación. Ahora no hay sucesión presidencial. El presidente venció, el referéndum que quería hacer se barajó y no se sabe si va a haber elección. Hay un vacío absoluto de autoridad ahora mismo. Y un pandillero que se llama Jimmy Cherisier, ya él leyó una proclama con una tropa de vándalos detrás, armados con machetes y fusiles. Jimmy Cherisier diciendo, bueno, una proclama totalmente de anarquía, que pareciera de extrema izquierda, los pobres contra los ricos, vamos a por lo que es nuestro. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar eso? Porque eso es una bomba que tiene la mecha encendida y está llegando al punto de hacer explosión. Entonces, eso planteará también para el gobierno y para el país otro escenario, además de lo que estamos viendo, además de la situación política y la inflación, una crisis económica que también va en pendiente a agravarse. Porque es que la economía no se va a rehabilitar. Aquí no se puede contar con turismo por todos estos tiempos. El gobierno quiere que las cosas cambien, pero eso no se le ve el fin. No se le ve el fin. ¿Cuándo se va a acabar las consecuencias de la pandemia? ¿En un año? ¿En 2? ¿En 3? ¿En 5? Entonces, está verdad que es por una verse. situación, Muy grave. es una situación bastante delicada, que en estos momentos, pues, está viviendo República Dominicana. Y quiera Dios que muchas personas, me imagino pensantes del país, pues no se dejen arrastrar por la voracidad que hay de dinero. Hay personas que su Dios es el dinero y sus iglesias son los bancos. Y lamentablemente todo eso tiene que pagar el pueblo dominicano. Vamos a pausar por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales. Continuamos, amigos, con el pueblo cuestiona, hoy con la honradora presencia del doctor, ex juez Castillo Pantaleón. Lo digo Castillo Pantaleón porque así es como realmente el pueblo lo identifica. Está pasando en estos momentos algo que quisiéramos su opinión al respecto. El ex procurador de la República, el señor Alain, trató de salir del país, se lo impidieron. Se dice que no tiene impedimento de salida. Luego se dice que es una advertencia lo que se ha hecho o lo que hizo el Ministerio Público. Realmente para usted, ¿qué representa esto? ¿Y cómo juzga la gestión de este señor? Sí, mira, Silvio, sabes que tengo cierto conocimiento de la materia migratoria porque fui de los redactores de la ley de migración y del reglamento de aplicación de la misma. Ese reglamento se hizo en mi oficina. Es decir, que lo conozco bastante bien. Mi hijo, que me ayudó, tiene el Tratado de Derecho Migratorio Dominicano más grande que hay. Es decir, que es algo que nosotros conocemos muy bien. No es posible, desde el punto de vista legal, impedir el libre tránsito de un dominicano, porque eso es un derecho, el derecho a emigrar es un derecho fundamental, vinculado al ejercicio del derecho fundamental de libre tránsito. Y solamente puede ser restringido por las razones expresamente previstas de la ley con la tutela de los debidos procesos para limitarlas. Por lo tanto, el impedimento de salida es algo que solamente puede ser dispuesto por la autoridad judicial competente, una medida de coerción. El impedimento de salida es una medida de coerción. Y hay todo un formalismo ritual para ello. Pero en las gestiones administrativas y principalmente durante las gestiones del gobierno de Danilo Medina, se implementó una práctica absolutamente ilegal, arbitraria, por discrecional. Lo que le llamaban las alertas migratorias, que no están contempladas en la ley de migración, ni mucho menos en el reglamento de la misma. Ya cualquier persona que está a punto de abordar un avión de buenas a primeras, hay una alerta migratoria, usted no puede salir. ¿Quién dispuso eso? Y a veces es un misterio saber quién fue que te puso. Que si el DNI, que si la DNCD, que si la Procuraduría. Eso es ilegal.
Y entonces, ¿qué pasa? Si ese fue el caso, a él le acaban de dar una sopa de su propio chocolate, porque eso se hizo muchísimo durante su gestión. Muy mal. Pero el hecho de que él tenga que experimentar en carne propia las consecuencias de la arbitrariedad no justifica. La arbitrariedad no se justifica ni cuando se ejerce contra aquel que ha sido arbitrario. Porque hay un parteaguas que es el respeto a los derechos fundamentales. Y por peor que te caiga el señor Jean Alain, él tiene derechos también. Pero además, si nos pasamos la vida reclamando las arbitrariedades y las cosas que hicieron mal durante su gestión, no es para que se transiten los mismos torcidos caminos. Eso hay que aclararlo para bien de la Procuraduría General de la República. Si acaso fue que el señor no pudo abordar porque ese vuelo se canceló, que es una cosa que también se ha dicho, pues no tiene nada de raro, porque ¿quién no ha ido al aeropuerto y su vuelo se ha cancelado por algún desperfecto de la máquina, por cualquier dificultad, porque el vuelo no llegó? Mil razones. Los vuelos se atrasan y a veces los cancelan. ¿Quién no ha tenido alguna, si viaja mucho, a veces que dormir en un aeropuerto esperando abordar un vuelo? A mí me pasó, una vez duré dos días en un aeropuerto. Ahora bien, si es una alerta migratoria. A mí me pasó en París. Pero si es una alerta migratoria, la autoridad tiene que explicar si eso pasó. Porque entonces, ¿qué ocurre? Si él alega que eso es una retaliación política o una forma de vendetta, habida cuenta que hubo un match muy desagradable cuando Jean Alain, siendo procurador, hizo unos cuestionamientos que me parecieron innecesarios, inapropiados en el lugar y la forma en que se hicieron durante la evaluación de la doctora Miriam Germán, que en ese momento era jueza de la Suprema Corte de Justicia. Y si había denuncias en contra de ella, pues eso tenía que habérselo hecho saber, anónimas o no, antes de su evaluación y no frente a las cámaras del país. Eso fue una desconsideración que yo entiendo absolutamente Humillante, humillante. humillante. No, eso no había necesidad de hacerlo. Para ver que tampoco el país nunca supo si eso fue verdad o fue mentira. Que también eso había que aclararlo y nunca se aclaró. Es que no se aclaró nunca. La forma fue horrible. Pero entonces, mal todo. Pero hubo ya un roce entre ellos dos. Y entonces también por un tema de rivalidades políticas, pues muchos sectores propiciaron la designación de esta dama con una larguísima experiencia, porque entendía quizás que el rencor por esta humillación pública, esta agresión pública, podía ser un combustible que acelerara o potenciara o catalizara la persecución con mayores niveles de agresividad, de hechos de mal manejo de recursos públicos u otras cosas. Es decir, se esperaba una canibalización más feroz del gobierno anterior. Y ella no ha actuado así, lo cual la ennoblece. Y por eso nos parece a mí que eso debe ser aclarado, porque entonces, si es una alerta migratoria y está haciendo lo que se le criticó al anterior, entonces, bueno, ¿por qué? Porque hay que hacer lo mismo que él le hacía para que vea si es bueno. Eso no está bien, porque usted desdeciría de la nobleza y el cambio que supuso la nueva gestión, de no repetir esos errores. Eso es lo que pienso con respecto a eso. Así, a grandes rasgos, ¿cuál piensa usted va a ser el final de todos estos expedientes que están en los tribunales por corrupción, por desfalco, por muchísimas cosas? Mira, hasta ahora estos expedientes lo que conocemos son las solicitudes de medida de coerción y mucho tema mediático. Habrá que ver, porque las barras de la defensa de los imputados están compuestas por gente que tiene su talento y que va a desplegar precisamente ese dominio procesal en beneficio de sus clientes. Yo una vez le dije a un periodista que defendía mucho la designación de doña Miriam, digo, mira, hay males estructurales que por mejor que sea esta persona y más capacitada que esté,
no puede superar. Entonces es que hay crímenes que quedan impunes. Y esta hay mucha expectativa. El asunto es que ella fue jueza de la Suprema Corte de Justicia. Fue jueza toda su vida. Miriam no ha ejercido. Se ha pasado su vida entera en los tribunales administrando justicia. No lo vimos sentarse en una poltrona de juez que tú fajaste a ejercer como abogado o a presentar un expediente, una litis bien sustentada. Pero ella también es corredactora del Código Procesal Penal. Es decir, que si hay alguien que conoce la ley y la falla de la ley, es ella. Y fue jueza. Entonces, si esos expedientes no llegan a ningún sitio, ¿a quién es que le vamos a echar la culpa? Yo decía, eso es también un poquito, porque hay demasiadas expectativas. Y ella no puede, o sea, esta gestión no puede darse el lujo, ni la excusa, ni la justificación de fallar. Porque fue juez, hizo el código y ahora es autoridad del Ministerio Público. Y tiene todo el apoyo. Pero están las pruebas, seguro. Están las pruebas, según se dice. Bueno, eso dicen ellos. Es decir, dicen los ministerios públicos, que hay pruebas por borbotones. Entonces, yo quiero ver lo que va a hacer. Yo, a ver, porque yo no soy abogado de nadie. Yo no estoy ni para acá defender lo que hace la procuradora, ni para defender los imputados, porque son expedientes que están en la justicia. Pero como ciudadano y como abogado quiero ver resultados. Yo quiero ver resultados. Yo no quiero declaraciones públicas, ni prensa, ni... Hay un plan para asesinar, porque si hay un plan para asesinar a Jenny Berenice, a esta altura debe estar preso y sometido el que sea capaz, que no, eso no cabe en cabeza de nadie. Entonces, veo mucho histrionismo también. Veo demasiado histrionismo. Y a mí no me gusta formar, o sea, cuando yo veo demasiado circo alrededor de las cosas, digo, bueno, hay algo fallando. Hay algo fallando, porque no debe ser usted así. Habla como, y yo sé de lo que estoy hablando porque yo fui juez de instrucción. Eso le iba a decir, que si usted hablaba como abogado simple o como ex juez. Como las dos cosas, porque tengo la desgracia o la suerte de haber estado en los dos mundos. Es decir, yo fui juez investigador cuando había jueces investigadores, eso no existía. Y en la instrumentación de muchos expedientes que cursaron en los tribunales, a ver, que la cara de uno se hizo conocida porque alguno de esos expedientes, uno en particular, hizo que el ojo mediático se posara sobre uno. Pero nadie sabía quién yo era. O sea, la misma persona, pero nadie sabía que yo perdí el anonimato para bien o para mal. Pero lo cierto es que el que está en esas posiciones no puede ni siquiera hacer rueda de prensa ni hablar, porque es que eso es impropio. Y yo veo demasiado deseo de la figuración y el histrionismo. Y el investigador no está para figurear. A mí, desde que yo veo una gente que tiene esas funciones, que le gusta una cámara, las cosas no andan bien. Las cosas no andan bien. Porque las cámaras son buenas algunas veces. Estar hablando. Las cámaras son buenas algunas veces, otras veces son negativas. No, en materia de investigación son siempre malas. ¿Por qué? Porque demuestran un deseo de figuración, de protagonismo. Y te voy a decir algo también con esto, Ercilio, y es algo que tú sabes porque has estado, tú eres un decano de la comunicación y de la comunicación televisiva, de análisis y esto. Es decir, tú más que nadie sabes el efecto embriagante que tiene la figuración pública. Porque el ego es una cosa que forma parte de la estructura, de la personalidad de todo ser humano. Y para la construcción del ego, el concepto de la autoestima es fundamental. Cualquier psiquiatra o psicólogo te podría hablar horas sobre eso. Por lo tanto, el tema de sentirse apreciado, la figuración, es algo que dispara las endorfinas. Es placentero saber que la gente te... Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene un efecto también modificador del comportamiento. Y al que es fiscal y le gusta mucho la cámara, no hay que mencionar un ejemplo muy conocido, termina creyéndose que puede ser presidente. Sergio Moro, allá en Brasil, vamos a poner uno en el extranjero. Garzón, a quien yo conocí, cuando lo conocí personalmente, me di cuenta de que había algo fallando ahí. El tema para él era embriagante, un tema de vanidad.
Y eso no está bien, porque el primero que tiene que estarse para mantenerse en sus cabales, consciente de su rol y no salirse de ahí, es la persona. Pero eso requiere de un autocontrol y no dejarse seducir por la política. Y como tengo muchos años en esto, puedo darle un doctorado a cualquiera, porque constantemente se acercaban comunicadores y esto, pues, tratando, políticos, de seducir a quien ha tenido, para suerte o mala suerte, que jugar un rol en este tipo de cosas. Se entiende que eso puede ser algo capitalizable en favor de alguien, o la persona puede considerar que a sí mismo puede jugar un rol. Entonces, eso es problemático, porque entonces la búsqueda siempre de la atención y de que los focos te hace de ir más allá y más allá, y cuando las cosas no alcanzan, entonces extenderlas un poco más, como dicen en Eisibao, etericaila un chin más para, no, ahora hay que meter preso a fulano y hacer una rueda de prensa y una qué sé yo cuánto. ¿Entiendes? O sea, y Eso le eso es pasa a muy muchos problemático. políticos, eso le pasa a muchos políticos, se vuelven locos cuando ven una cámara y dicen lo que realmente le conviene y lo que realmente le hace daño. Hablando muchísimo. Tenemos ejemplo aquí mucho, que cuando ven una Y ahora cámara con se el vuelven Twitter locos. más, ahora con el Twitter, Y oye, ahora, es volviéndose loco. Yo ni tengo Twitter, por eso. De todo hay que opinar. Y me retuitearon no sé yo cuántas no, veces y me dice, pero tú no tienes tweet. No, pero ¿y para qué yo quiero tener un tweet? ¿A quién carajo le puede estar importando lo que yo diga sobre tal o cual cosa? Eso es una simple opinión. O sea, claro. además, es como el pelotero novato que se para en la caja de bateo y hasta las bolas le tira. Vamos a una pausa para cumplir con nuestros compromisos comerciales y volver con nuestro invitado especial, el doctor ex juez Castillo Pantaleón. Pausamos. Continuamos, amigos, con el Pueblo Cuestiona, que se presenta, como todos saben, pues cada domingo a las 8 de la noche, ahora con un nuevo horario de 8 a 11 de la noche, 2 horas, digo de 8 a 10 de la noche, 2 horas, y esto realmente pues nos hace buscar entrevistado de fuste, como el que tenemos hoy, el buen amigo Castillo Pantaleón, que puede hablar, puede ser, bueno, un catedrático de lo que es el Ministerio Público, de lo que es la justicia en sentido general. Hay otra cosa que quisiéramos que usted nos hablara. Caso Odebrecht. Usted, que me imagino lo ha estudiado el caso. ¿Cuál podría ser el final del mismo? Mira, yo no le auguro un resultado que va a dejar satisfecha a la sociedad, porque ostensiblemente el expediente fue mal instrumentado desde el inicio. Bueno, eso no lo digo yo, eso lo dijo la propia magistrada presidenta de la sala penal cuando le enrostró al Ministerio Público en una audiencia de medida de coerción. Cuestión esta, desde el punto de vista jurídico procesal, absolutamente inapropiada, aunque lo haga Santa Miriam. Un juez decirle en una audiencia de medida de coerción, mire, si esa acusación, esto es lo que tiene. Eso no, yo no, como abogado yo no lo entiendo. Porque aquí hay gente que se cree que hay que celebrar los chistes y la gracia a todo el mundo. Eso no es verdad. Nadie es monedita de oro para estarle celebrando todo lo que hace. Eso estuvo horriblemente mal desde el punto de vista jurídico, porque ese no es ni es el papel del juez en una audiencia de medida de coerción, ni tampoco es una cosa propia, porque no se está presentando una acusación en ese momento, sino simplemente la audiencia de medida de coerción es para saber si la persona hay garantías o no de que se presenta todos los actos de procedimiento. Más nada, lo que se debe evaluar es la seriedad de lo que se está planteando, evaluar más o menos si resulta posible que esta persona acusada, esta persona que está encartada, pueda o no estar vinculado a estos hechos que resulten graves. Y eso es una cosa meramente superficial, pero fundamentalmente lo que se ve es el arraigo para saber si esa persona se va a sustraer o no a esos actos de procedimiento. Por lo tanto, es una cosa que resultó impropia. Y aquí eso se celebró como si fuera una genialidad. Bueno, pues bien, ahora esta magistrada es la acusadora. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? ¿De quién va a ser la culpa? Porque se supone que ella, y a ver, que la acusación se presentó ya estando ella en el poder, en la posición. Y ella conoce el Código Procesal Penal y sabe de qué manera se podía enderezar eso. Entonces, si no lo enderezaron, no era por falta de capacidad o que no se podía. Entonces, yo lo que he alcanzado a ver es que todo lo que tenía que ver con las delaciones premiadas, yo no he visto
como espectador, porque yo no conozco esos expedientes, lo suficiente como para sentirme tranquilo de un resultado. Y veo que falta demasiada gente ahí. Eso es lo que yo estoy viendo. Los codenomes, ¿dónde están? ¿Tú sabes dónde están guardados, Ercilio? No sé, ¿no? No, yo tampoco. Los codenomes. Entonces, yo tengo muy mala vibra con respecto a lo que va a ser el resultado. Creo que se concentra en pocos nombres las expectativas de una condena y todo el resto queda ahí. Pero además también porque todo lo que tiene que ver con Punta Catalina, ¿qué se va a hacer con eso? Porque, a ver, el poder fue tan perverso que agarró sectores importantes, personalidades de sectores muy importantes, y los puso a echarle agua bendita a eso para santificarlo. Recuerda que hay una comisión con grandes nombres ahí. Así que eso estaba La comisión de limpio de alto pelo y pan. nivel. Sí, claro. Pepín Corripio, que no sé, hasta monseñores había ahí. Y entonces esa gente dijo ya que eso estaba bien. Y entonces, yo personalmente yo no tengo buenas expectativas. Ojalá y me equivoque. Yo, además, yo quisiera estar equivocado. Pero me parece que ahí va a quedar un sello de impunidad y de insatisfacción muy grande. Yo emocionalmente me he ¿Cree preparado para usted, eso. ¿Cree usted que los norteamericanos pudieran estar detrás de alguno de estos casos que están en la justicia en estos momentos? No, en general, mira, la presión política que había con el gobierno de Danilo Medina, porque se había articulado demasiado con el chavismo madurista, este eje que había dominado a través de Petrocaribe los países del área como una estrategia de neutralizamiento o neutralización de cualquier sanción en la OEA. Fíjate, nunca se pudo pasar una medida de presión al gobierno chavista madurista. Termina con la decapitación de las posibilidades de la modificación constitucional para una posible reelección de Danilo Medina, y el señor Mike Pompeo con 2 llamadas, o sea, hizo ostensible que el malestar iba a llegar ahí. Ya con la salida y la imposibilidad constitucional de retornar al poder del señor Medina, Danilo Medina ha dejado de ser, eso es un cadáver político, ha dejado de ser un objetivo de los norteamericanos, porque él no implica un riesgo. Además, también hubo un cambio político en los Estados Unidos. Ya no gobierna Donald Trump y los republicanos, está el señor Biden. Y obviamente estas rivalidades de tipo geopolítico, pues tiene un escenario distinto actualmente. Entonces, no me parece a mí que los norteamericanos estén empeñados en atizar ninguno de estos procesos. Es una impresión que tengo muy, muy particular. ¿Comparte usted lo que es lo que la gente dice de que, bueno, la gente, los que están ligados, diríamos, al PLD, de que Danilo Medina ignoraba en su totalidad lo que estaban haciendo sus hermanos, sus cuñados, en fin? En serio, tú me estás preguntando eso. No, eso es imposible. Eso es imposible. Claro que él lo sabía. Y claro que y estoy absolutamente seguro de que él recibía dinero de narcotraficantes como lo reciben otros políticos, sabiendo de que venía de fuentes absolutamente cuestionables. Claro que lo saben. Ese es el gran problema de la política y de la falta de escrúpulo que rodea, la necesaria falta de escrúpulo que rodea las posibilidades reales de acceder a posiciones. Porque es que las campañas políticas salen demasiado caras. Y se va ahí como un mecanismo de acumulación originaria de dinero. Es decir, la política es una forma de enriquecimiento a gran escala. La política ya está absolutamente pervertida. Entonces, eso es imposible. Eso es imposible que él no lo sepa. Es decir, él es un político sinvergüenza como los hay muchos. Como son en su gran parte la mayoría. Porque la gente rica no se mete a política. Finalmente, usted y yo podemos hablar con autoridad porque conocemos todos los gobiernos que hemos tenido después de la muerte de Trujillo. Tal vez yo más que usted, porque creo que soy un poquito mayor que usted, no sé. ¿Cuál de esos gobiernos piensa usted ha sido el más corrupto y cuál ha sido el más honesto?
No, para mí el de Salvador se lleva las palmas. O sea, porque en corrupción. Pero ven acá, aquí hubo grupos financieros en los cuales se depositaban las recaudaciones públicas. Financieras, ¿cómo era que se llamaba el señor ese? El de, Leonel Almonte. Leonel. O sea, lo que se vio en esa época y las piñas a no sé cuánto, ¿tú no te recuerdas eso? Eso no tuvo madre. Eso no tuvo madre. Claro, O sea, donde claro, se llegó ahí, eso fue el colmo. Eso fue el colmo de los colmos. Obviamente después están compitiendo, pero creo que el de Danilo le lleva la milla. El de Leonel y el de Danilo. Pero el de Danilo le lleva la milla. Por la escala de defraudación y de negocios y de pingües emprendimientos que por se los hicieron en el muchos gobierno de Danilo. Leonel Almonte que había en el gobierno de Danilo. Bueno, lo que uno está viendo el sector eléctrico y otras cosas, es una cosa que mete miedo. Ellos buscaron las mil y un formas de cómo montar unos negocios multimillonarios y dejaron endeudado el país, que tiene que estar buscando dinero prestado para pagar deuda. Dice, han buscado mucho prestado, pero porque es que hay que pagar esa deuda y no hay dinero de cómo tienes que buscar prestado para amortizar y no entrar en default. Es decir, a mí no me gusta que se busque prestado, pero cuando tú llegas y encuentras el rancho ardiendo, así sea con la sopa, tú tratas de apagar la candela. ¿Entiendes? No que botaste la sopa. Bueno, pero que tengo el rancho ardiendo, ¿qué hago? No estoy justificando a este gobierno. Yo ni soy PRMista, ni soy de nadie. De hecho, no creo resultarle simpático al presidente Abinader. Pero hay que ser justo. Creo que él está haciendo lo que mejor dentro de las circunstancias, lo mejor que se puede. Y además llega con Lo un mejor que ha equipo de podido gente hacer. también que tiene sus propias expectativas. Y le acompañó gente que él tuvo que poner de candidato como congresista porque eso no se podían pagar su campaña y eso va a ser fuente de escándalo. Gente non santa, es decir, y ese tipo de cosas se rodea. Pero él es un hombre, atención, a diferencia de los anteriores, él llegó rico al gobierno. Él es un rico que llega al gobierno. Ese no tiene necesidad de robar. Claro. ¿Eh? Ni él ni lo suyo, ni su familia. Ni lo suyo, es decir, no hacían negocios con el gobierno. Entonces, eso es algo interesante. Y se lo estoy diciendo con la mayor objetividad porque yo no voté por ese señor, ni por el PRM. Y de hecho, públicamente expresé muchísimas reservas por el manejo sobre ciertos temas que se proyectaba con el tema fundamentalmente migratorio haitiano y con la posición con respecto a la sentencia 168-13. Públicamente y sobre el contenido del plan de gobierno del PRM públicamente. Entonces, yo creo que no tengo yo que estarme justificando. Lo que estoy diciendo es porque lo pienso. Honestamente, no es buscando congraciarme con nadie, sino hay cosas que veo que aparentemente van por un camino, pero hay otras obviamente que falta enderezarlas. Hace falta enderezarlas. Y uno lo que quiere al final de cuentas es que a ciertas cosas se le busque una mejoría o un cambio. Vamos a ver qué termina pasando. Las cosas no andan bien porque no están bien. El tiempo finalizado, pero quisiéramos después, en un próximo programa que sea lo más pronto posible, que usted nos analice de la A hasta la Z, caso haitiano, en un próximo programa. Amigos telespectadores de República Dominicana, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Hoy nos honró con su presencia una recia figura, Castillo Pantaleón, que él dice que no es una monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Yo creo que también así debemos actuar y sobre todo con cierta humildad. Es lo que no hay en nuestro país tan pronto se llega a una posición social o económica. Lamentablemente, la falta de humildad. Creemos muchas veces que en el manifiesto, cuando se creó la Trinitaria, había un párrafo que decía, estos cargos son para esta persona, esta, y hay que perdonarle todo lo que ellos hagan, porque son gente que corresponden a clases sociales. Muy importante. Será pues hasta la próxima. Gracias, doctor. Le estoy llamando un par de semanas, de meses, para hablar de otros temas. Hasta la próxima.